Mi pareja no tenía su papá. Cuando nos conocimos, mi suegra estaba viva, pasó un año, falleció. Y ahí es donde cae un shock de realidad, porque mi suegra falleció, me dejó a mis cuñaditos, y en esa época mi esposo es el segundo hermano mayor, entonces yo me los llevé a mis cuñaditos a mi casa, y ahí es donde yo vi otra realidad. Y ahí dije, no, yo tengo que volver a estudiar. ¿Cuál es el desafío más grande que atravesaste hasta el momento en todo tu vida? Fue cuando terminé una parcería con una abogada que yo trabajaba y tuve que empezar de cero. Por mediodía, un sábado mediodía, y sábado a las 8 de la noche ya estaba mis dos escritorios vacíos, sin muebles. Y al siguiente día, domingo, yo ya tenía planeado dar cursos de trámites, porque también doy curso. Lo más difícil fue eso, porque yo ese día, literal, me eché en el piso del escritorio, miré hacia el techo y dije, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Mañana tengo 15 personas para enseñar a tramitar. Yo me quería justificar con mis clientes porque, queriendo o no, esa persona ha sembrado una desconfianza Exacto. a mis clientes. El año pasado, en noviembre, termino mi parcería con el antiguo sector jurídico y regresando me fui a Bolivia porque de verdad eso me hizo muy mal. Esa ruptura me dejó muy deprimida, se puede decir. Entonces viajo a Bolivia, me tomo un mes de descanso, me pierdo de las redes, no manejo celulares esos 30 días y retorno ya con otros pensamientos, otros objetivos. Sea bienvenido a un nuevo episodio de Eleva Podcast, episodio número 52. Hoy me encuentro con una emprendedora muy fenomenal de ABC Consultoría, a Karen Acarapi. Ya lleva más de 4 años trabajando en esta área y es prácticamente una referencia aquí en Brasil. Seas bienvenida, Karen. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Eleva Podcast. Y cuéntanos un poco la actividad que realizas hoy. Buenas tardes, más bien muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Bueno, yo trabajo con trámites migratorios, realizo trámites para la comunidad latina. Actualmente tengo 3 escritorios, uno por Vila Medeiros, nuestra primera sucursal, Cangaíba, y también tenemos uno ahora por Brás, por Coimbra. Oh, entonces AB Consultoría está creciendo. Gracias a Dios, sí, está creciendo. Karen, volvamos un poquito a las raíces. ¿Dónde nació Karen? Yo nací en La Paz, vivo aquí ya más de 30 años, mis papás me trajeron muy pequeñita para acá, entonces, por eso tal vez mi español no es fluyente, ya porque yo crecí aquí, entonces aquí manejamos más el portugués. Así es. Entonces tus papás son de La Paz. Son de La Paz, yo también nací allá en La Paz. ¿Son cuántos hermanos? Nosotros somos dos hermanos. ¿Tú eres la Yo soy la mayor? mayor, Ah, tú eres la mayor. ¿Con sí, cuántos años específicamente llegaste aquí? 2 añitos, Con 2 años. con dos Ah, añitos. prácticamente creciste aquí. Sí. Y Karen, ¿cómo fue Karen en su niñez en relación a los padres? Porque una cosa es crecer allá en Bolivia, que la vida es un poco diferente, y otra cosa es crecer aquí. También la vida es diferente, porque los papás normalmente migran a un trabajo y muchas veces a un trabajo cerrado. ¿Cómo fue? Exacto. Eh, ¿Desde cuando usted ya se recuerda, tiene esa memoria? Mis papás, cuando yo llegué aquí, para nosotros es muy complicado estudiar en el colegio. No manejamos el portugués. Sí, hoy en día ya hay palestras, ¿no? Sobre el bullying. Antiguamente no había esas palestras que se da hoy en día. Entonces, como un inmigrante sí es muy difícil crecer aquí en Brasil. Aún en el tiempo que yo llegué aquí, el racismo, el preconceito con los bolivianos era muy grande. Hoy ya no es mucho debido a esas palestras que ya hacen en los colegios. Tú, Karen, llegaste a los 2 2 años, añitos. después en el tiempo que comenzaste a ir a la escuela, prácticamente ya entendías el portugués, Sí, ya o por cuestión de la vivencia más mismo hablaban hablando el español. portugués fluente, eh, hay ese preconceito. ¿Tú estudiaste en qué lugar de aquí En de Vila Sao Paulo? María, Vila en María. Vila María, en el Imperatriz Leopoldina estudié. Primero estudié en kinder en João Domingues Ujú. Sampaio, luego terminé en Imperatriz Leopoldina. Ahí tenías compañeros. La mayoría de los compañeros, andábamos en grupitos de bolivianos, Ah, andábamos en grupitos de bolivianos, pero también había amigos brasileños más. Sí, en aquel tiempo era difícil.
para nosotros. Hoy en día yo veo que ya no es tanto. Aquí ya tuve a varios que entrevisté, más que nada emprendedores masculinos que crecieron en la escuela. En tu caso, tú fuiste a la escuela aquí. ¿Cómo es esa parte en el lado femenino? La burla, la crítica, el bullying es más fuerte que en el lado masculino. ¿Cómo ustedes lidian en eso? Yo creo que no es tan fuerte como el lado masculino, es que el lado Ustedes masculino nos hacen más quedamos amistad. quietitos, sí. No, las mujeres no son tan fregadas, ¿no? El varón ya cualquier cosa ya pelean y no, yo creo que es un poco más tranquilo. Específicamente tú con tus compañeras, ¿cómo te llevabas? Me llevaba bien con mis compañeras, me llevaba bien, pero nunca hacía falta uno, ¿no? Ujú. Que hace la paterna en la sala de aula, no le gusta inmigrantes, incluso había hasta profesores que no le gustaba, era nítido que no les gustaba los bolivianos. Ah, y Karen, en los estudios, ¿cómo fue Karen en los estudios? Yo en mi adolescencia no me gustaba estudiar. Yo tenía todo el apoyo de mis papás para estudiar, pero en aquel momento yo no pensaba en los estudios. Ya cuando formó mi familia, iniciamos a emprender en eso de ventas en la feriña y ahí recién digo, no, era que estudie Cuando tú terminaste tus estudios secundarios, terminaste el lo ensino que le medio. llaman el ensino medio aquí, ¿tus papás te incentivaban a estudiar, a Me buscar una incentivaban, carrera, más en tu parte no había. no había ese deseo? Cuando Eh, yo tenía mis 18, cuando terminé ya el colegio y no me nací el estudiar. ¿Por qué? Tal vez porque ya tenía todo de papá y mamá, entonces en aquel momento no me gustaba el estudio. ¿Para aquel entonces tus papás ya emprendían, ya tenían Ya su propio emprendían, negocio? ya emprendían. Cuando yo era adolescente ya emprendían, ya iban a la feriña, entonces estaban supuestamente bien aquellos tiempos. Y ya ¿A cuando los cuántos años que tú tenías ellos ya comenzaron a emprender? mis papás, cuando llegaron aquí de Bolivia, yo tuve 2 años, yo creo que se quedaron por unos 5 años siendo costureros, de ahí ya abrieron su taller Ujú. y ya cuando abrieron taller al segundo año ya empezaron a ir a la feriña. Entonces, en aquel momento no me gustaba el estudio, pero cuando ya veo las responsabilidades, cuando ya viene mi primer hijo, ya tengo mi pareja, ahí es donde digo, no, yo tengo que Como un estudiar. despertar. Como un despertar y perdí o sentí que me perdí en el tiempo. Interesante. Una curiosidad, Karen. Acabaste de decir hace unos minutos una palabra muy importante que quiero resaltar. No pensé en estudiar porque mis papás me dieron todo. Explícanos un poquito, ¿qué es el dar todo? Es O específicamente, ¿qué te dieron todo? económicamente, nunca me faltaba nada. Si yo quería salir a algún lugar, ellos me daban el permiso, me Ujú, daban el dinero. Tenía buenas ropas, tenía la casita que no pagaba alquiler, ujú, entonces para mí en aquel momento era tener todo, ujú. no había necesidad. Y ya cuando formo mi familia, ahí ya veo la responsabilidad, ahí ya iniciamos de cero. Mi esposo no tiene sus papás, entonces nos tocó a nosotros empezar de cero. Interesante. Entonces, por un lado, tú venías de una familia que prácticamente te dio todo, como una hija, como todo Exacto. papá que a veces descuida, ¿no? Una parte de, en vez de enseñar, prácticamente hace una sobreprotección a los hijos de repente, no sé, en el caso, más tus papás te dio todo, te facilitó prácticamente para que tengas una vida mejor, más por el lado de tu esposo no tenía él sus No, papás. mi pareja no tenía su papá. Cuando nos conocimos, mi suegra estaba viva, pasó un año, falleció, y ahí es donde cae un shock de realidad, porque mi suegra falleció, me dejó a mis cuñaditos, y en esa época mi esposo es el segundo hermano mayor, entonces yo me los llevé a mis cuñaditos a mi casa, y ahí es donde ya vi otra realidad. Y ahí dije, no, yo tengo que volver a estudiar. Y ahí empecé a estudiar pedagogía. ¿Hay algún punto específico o alguna escena específico que te hizo despertar a esa realidad? ¿Una escena o... Sí, cuando mis cuñados, ya tengo mi hijo, mismo que yo haya estudiado en aquí, yo ya no conseguía darles el soporte en las tareas que en el colegio le daban. Entonces, yo había parado en el tiempo, o sea,
ya era diferente. Cuando yo estudiaba había octava serie, cuando ya ellos estudiaban ya había el nono y yo ya ahí estaba perdida. Y ahí es donde digo, No, yo tengo que estudiar. Me pongo a estudiar pedagogía para darle un soporte a mi hijo y a mis cuñadas. Tengo mis cuñadas desde pequeñitas estaban conmigo. Entonces, ahí es donde nace el interés en estudiar. Por algunas eh, testimonios que he llegado a conocer, a veces cuando la pareja enamora es todo maravilla, más cuando la pareja ya decide llevar una relación más seria o unirse prácticamente en matrimonio o prácticamente ya formar una vida de pareja, hay choques de realidad. Por un lado viene uno que, como tu caso, lo tenía todo, apoyo de papá. Por otro lado, alguien que no. ¿Cómo lidiaron en esa área, por ejemplo, financiera y todo eso? Cuando nosotros tomamos la decisión de juntarnos, olvidamos nuestros papás, empezamos de cero, alquilamos una casa. Cuando iniciamos solo me acuerdo que teníamos un dinero para comprar un catre y una recta, yo creo que compramos al inicio. Y fue así que iniciamos. Entonces, desde que yo me junto, yo salgo de la casa de mis papás. Ya no regreso allá más. Empiezo a tener mi familia y ya es totalmente ya aparte. ¿Eso en algún momento de tu vida dijo, ay, eh, de repente vuelvo a la casa de mis papás porque allá la vida era diferente, así, pasó esa faceta? Sí, la vida de casado no es fácil, ¿no? Ujú. Además, al principio, cuando estás empezando a conocer bien a la persona, entonces sí hubo momentos donde quise desertar de mi familia y decir, no, yo quiero volver a la casa de papá, pero ya pasaron 13, 14 años que estamos juntos ¿No? y gracias a Dios Aprendieron estamos ya bien, bastante. aprendemos, sí. Cuando ya se casaron con su pareja, con tu pareja, ¿comenzaron a emprender? Sí, empezamos con la oficina de costura, ¿no? Empezamos a costurar para algunos tíos, amigos. Ujú, Cuando ya conseguimos juntar un capital, iniciamos eso de intentar a vender en la feriña. Y en la feriña sí nos iba bien, pero había altos y bajos. ujú. Y ya de la feriña dimos una pausa porque yo ya quería dedicarme a estudiar. Y él me apoyó, entonces él dijo, mira, yo me voy a salir a trabajar afuera, registrado, y tú vas a estudiar. Entonces, estudiando en la noche, en el día vas a tener tiempo para verle a mi hijo, ya que yo no tenía soporte. Mis papás tienen en su casa sus problemas y ya mi familia era totalmente aparte. Ujú. Entonces, ahí empiezo a estudiar pedagogía y paramos con la feriña y él se pone a trabajar afuera. Oh, ¿en qué punto inicia el emprendimiento de consultoría? ¿Cómo nace eso para hoy ya tener Tres eh, tres escritorios. escritorios y de repente de ahí viene la fuente de ingreso? Más, ¿cómo inició? Em, ya en el último año de pedagogía me hice faltar dinero para pagar las mensualidades. Entonces, ahí Perdón que le corte. ¿Cuánto hoy en día es la mensualidad de esa 600 carrera? reales, 600 reales. 600 reales. Ujú, Entonces, al inicio que nos juntamos, por un corto tiempo, nos quedamos con mis cuñaditos que habían quedado sin sus papás. Después mis cuñados se van a Bolivia a vivir con su abuelo y ahí es donde yo ya me dedico a estudiar. ujú, Cuando ya estoy por terminar pedagogía, ellos retornan aquí a Brasil a vivir conmigo. Y ahí las responsabilidades aumentaron un poco más porque ya eran adolescentes, mis cuñadas, y ya me hice faltar para pagar la universidad. Y como yo tenía el conocimiento de cómo hacer documentos, hace mucho tiempo atrás la federal daba cursos para que aprendas a tramitar tu propio documento. mm, Entonces yo ya había tomado un curso de eso, solo que me faltaba actualizar porque van cambiando. Tengo una amiga que incluso tiene su asesoría también, Diana López, y yo a ella le digo, no estoy consiguiendo pagar la universidad, ya no sé qué hacer. Y ella me dice, yo voy a venir. Me acuerdo que yo tenía un laptop bien viejito ya, porque ya casi ya no lo utilizaba y ahí ella me enseña, mira, esto cambió, esto ya es así. Y con eso empiezo. Trabajamos en el día en la costura, ya 10 de la noche descansábamos y yo empezaba a publicar por Facebook. Realizo CPF, realizo trámite, entregamos a domicilio, entonces, estaban trabajando en costura, tú estabas estudiando, estudiando en la noche. más después.
Comenzaste a hacer una publicación o publicación. Publicaba en los grupos de Facebook anuncios Coimbra, publicaba en ahí, realizo trámites de documentos, entregamos a domicilio y me empezaba a llegar pedidos. Y lo bueno es que yo cerraba paquetes, hacía promoción, te lo hago para todos sus funcionarios y te doy tal descuento. Entonces, a cada casa que iba tenía que llevar 5, 10 documentos ya para entregar. Y así inicié entregando a domicilio, todo vía online. Y algunas personas desconfiaban, ¿no? Ujú. Porque para hacer el pago, ¿será que realmente me lo vas a agendar para la federal? Entonces en mi sala yo monté una mesita y ahí les atendía a los que desconfiaban. Y así fue empezando el AVE Consultoría. Oh, interesante. ¿Cuándo comenzaste a hacer, todavía había más facilidad? Porque hoy, por lo que voy entendiendo, el agendamiento está más demorado. Sí, cuan- ¿Eso por qué el número de migrantes ha aumentado? ha aumentado demasiado. Entonces eso hace con que el sistema de la federal quede saturado. Ujú. Realmente es muy difícil conseguir agendamiento hoy en día. Antes no, antes el cliente venía, Y ya estaba. agendábamos, finalizábamos todo y ya se iba con su folder. Había la facilidad de agendar toda una familia en un solo día, cosa que hoy en día no hay más. No, no es fácil agendarles todos en un solo día. Entonces antes era mucho más fácil tramitar. Y, y fue así que iniciamos, ¿no? Mi primer escritorio se inauguró en Vila Medeiros. Hoy en día todavía sigues trabajando con costura. No, ya no. La renta de toda mi familia es solo de los escritorios. Ah, qué bien. ¿Y tu esposo, cómo, por lo que veo, tu esposo siempre te apoyó más cuando dijiste voy a hacer documentos? ¿Cómo él? Él dudó, Ujú. dudó un poco. Él dijo, nosotros vivimos en Vila Medeiros, entonces para nosotros el punto bueno que iba a ser para tramitar era Coimbra, porque ahí llegan toditos, ¿no? Llegan de Bolivia, descargan ahí, entonces Coimbra era un punto, pero Hasta hoy en día hasta es hoy en referencia. día, ajá, y nosotros, a mí se me dio la oportunidad, la dueña de casa donde yo alquilaba veía que entraba personas a recoger folder y salía. Y ella me decía, ¿qué haces? Y yo le digo, hago trámites para inmigrantes. Y ella me dice, yo tengo un salón aquí en la esquina, ¿por qué no abres ahí? Y, y yo digo, ya, el salón era grande, el alquiler también estaba bien, la señora me propuso a dar el salón sin depósito, entonces era una gran oportunidad. Más mi esposo dudaba, ¿quién va a venir a Vila Medeiros a tramitar documento cuando hay miles de tramitadores en Coimbra? Y otra, nadie me conocía hasta entonces. Y él decía, no, va a pasar el mes, no vamos a conseguir pagar. Y ahí es donde entran los de las redes. Abrimos Vila Medeiros, inauguramos y yo me propongo abrir transmisiones por TikTok. Y le cuento que un día hice una promoción y yo me la creí, yo publiqué videos, va a haber documentos a 50 reales. Cuando el vecino, yo abro a las 9 de la mañana y ya era las 7. El vecino es mecánico, me golpea mi puerta, no, no vas a abrir, me dijo, sí voy a abrir, de aquí a poquito. Hay hartas personas en la calle, me dice. Y yo digo, ¿verdad? Sí, hay vans, hay ónibus que están parados en tu puerta. Y yo así con mi chinelito, como estaba durmiendo, me salgo y vinieron de Minas Gerais, vinieron de Goiás, alquilaron van para tramitar sus documentos. Y estaban todos sentados ahí en la calzada, en la acera. Y yo me sorprendo, Dios mío, ahí es donde veo el poder de la internet, De de las las redes redes sociales. sociales. ¿Tú usaste específicamente qué red social? TikTok, TikTok. TikTok. Al inicio fue ¿Cómo fue la Facebook, ¿no? promoción? ¿Te recuerdas? Sí, hicimos trámite de documentos a 50 reales. Esa era la promoción. Trámite de documento, primera vía, Primera vía o renovación, todo lo que sea a DRNM cualquier documento. a 50 reales. Y, pero yo nunca me había imaginado que Para eso ya la red social que tú usabas ya tenía una cierta no. cantidad de seguidores. Cuando inicié con transmisión teníamos 4 seguidores. La transmisión no, cuando inicié a publicar por TikTok eran 4. Ya cuando inicié con transmisión antes se podía solo cuando tenías 1000 seguidores, recién podías abrir live. Abría live y ahí había 3 personas mirándome, 4. Y así iniciamos, pero para mí fue una sorpresa. Yo no me había imaginado que por el video que había publicado, tantas personas iban a venir. Uno, porque no estamos en el centro, ni que viajaran desde Minas para venir a hacer sus documentos.
Entonces, para mí aquello fue un shock de realidad de que lo de las redes sí funciona. Ujú. Hoy en día, ¿con qué frecuencia usas la red social? Hoy en día casi no tengo tiempo por la demanda de los clientes. Entonces, cuando a veces tengo un tiempito en las noches, abro transmisión porque me gusta hablar con mis seguidores, actualizarles cómo están los agendamientos. Hablamos también sobre naturalización, sobre los beneficios en sí. Entonces, me gusta hablar con ellos. Abro transmisión raras veces en las noches, más por falta de tiempo, que la demanda en los escritorios es alta y como yo me quedo en la línea de adelante, yo tengo que coordinar los demás, tengo que estar pendiente de los otros escritorios, si están entregando la documentación, qué documentos ha entrado. Entonces me falta un poquito de tiempo y también como sigo estudiando. Ah, entendí. ¿Hoy estás estudiando qué carrera? Hoy estoy estudiando derecho, estoy Derecho. estudiando derecho. ¿Con qué objetivo? Poder dar voz al inmigrante, tener esa voz, poder defender a los inmigrantes. Ese es mi objetivo. Específicamente en qué área o por qué decidiste eso, qué vistes ahí para En poder. el percurso que abrí el escritorio, por hablar el portugués fluente, me buscaban mucho para solucionar problemas en colegio, problemas con inmobiliarias, y solo por el hecho de hablar el portugués. Entonces, eh, yo llamaba, les decía, ¿por qué están cobrando tal valor? Si es así, y como no me están viendo, solo escuchaban mi voz, ya se imaginaban que o debe ser una abogada, o es una Exacto. brasilera, y ahí se detractaban. Y decían, no, es que ella va a ser de esta manera, o si no, ya esta nomás ya pague. Y ahí es donde veo el poder del Ujú. estudiar derecho, Ah, de entendí. poder dar voz al inmigrante, poder defenderles. Hoy, con ya la experiencia que vas llevando en esta área que vas trabajando, ¿qué necesidades más encuentras de ese pueblo que llega aquí? ¿Qué falta de conocimiento ellos tienen? Específicamente en el escritorio, ¿qué problemas más vienen a solicitar aparte de los trámites de documentos? Algo que muchos vienen a buscar es el tema del autismo. Muchos inmigrantes no tenían conocimiento. Para alguien que no conoce esta palabra autismo, ¿qué es autismo? El autismo es un aspecto intelectual que tienen los niños, ¿ya? Hay niveles uno, 2 y 3. Entonces, nivel uno no se comunica, algunos no hablan, toman remedios para no ser un poco agresivos, necesitan hacer terapías, necesitan pasar con el fono para poder desarrollarse un poco mejor. Entonces, faltaba mucho eso en nuestra comunidad y yo hablaba, es lo que más escuchaba en el escritorio. Yo no sé por dónde empezar, yo no sé, el colegio tal es el actorio, que el niño no está pudiendo desarrollar al hablar, no camina en las puntitas de pie, tienes que empezar a ir atrás del SUS. Ya en el SUS ellos no saben cómo iniciar, se sienten perdidos. Entonces, eh, ahí es donde yo hago la parte de comunicarles los beneficios que pueden, por dónde pueden iniciar, porque a veces por el SUS no hay el soporte. El número para niños de autismo aquí es muy grande, entonces con el beneficio ya consiguen pagar las terapias de manera particular. ¿Y cuáles serían esos beneficios o cómo El, se obtiene eso? el BPC LOAS es un salario mínimo para los niños que tienen autismo o cualquier tipo de discapacidad desde que tengan un laudo médico. Entonces, con ese beneficio, ellos consiguen pagar ya las terapias particular. Ese beneficio no es solamente para los que tienen autismo o síndrome de Down, también para la tercera edad. Cualquier persona Ese beneficio, ¿dónde uno lo encuentra o cómo lo encuentra? ¿Es algo del es del gobierno? gobierno, es responsable, es el INESIESI para hacer la solicitud. Yo les explico las dos maneras. Tú Ujú. puedes hacer de manera particular con un abogado. En mi escritorio tengo el sector jurídico, que es doctora Jimena, que está encargada de los clientes del BPC LOAS. Pero puedes acceder de manera Ese gratuita programa es del del gobierno, gobierno. es del gobierno. ¿Es prácticamente accesible para quién o quiénes? Quienes tengan el laudo médico, que tengan cualquier enfermedad Puede ser o un inmigrante que tiene puede ser acceso. un inmigrante, tenga cualquier enfermedad o discapacidad que esté imposibilitado de trabajar Ujú. y sea de bajos recursos, puede solicitar ese beneficio. Interesante. Y hay Y, muchos que no y hay saben eso. muchos que no sabían. Entonces,
Eh, Para mí el nombre que acabas de dar, para mí es sorpresa mismo, apenas el INSS que conozco más eso. el BPC eh, Loas, el BPC Loas. Y ahí, la tercera edad también se encuadra en ese beneficio. Cualquier persona que nunca haya contribuido con el INSS a partir de los 65 años puede también acceder a ese beneficio. Interesante. Y ese trámite, ¿cuánto tiempo lleva en todo ese proceso? ¿Qué requisitos tendría que presentar la persona para poder accesar a eso? El primer paso es tener el RNM, el CRNM. En caso de discapacidad o enfermedad, tener un laudo médico. En caso no tiene un RNM, que es el registro, ¿verdad? Exacto. Nosotros iniciamos con la documentación. Entonces, eh, resumiendo, hay beneficios que permite incluso a la persona que vive aquí tener acceso, pero necesita de documentación. Y hay mucho pueblo que aún a pesar de eso no No va detrás tiene, de sus documentos. No. no tiene. Hay muchas personas que, hay veces cuando yo hablo de beneficios, vienen personas que tienen sus hijos con 14, 15 años con autismo, mas no se lo han hecho el documento. Y ahí cuando ven, no, que puede recibir un salario mínimo, ya empiezan a tramitar su documento. Entonces, es abrir las transmisiones y hablar de eso con ellos es pasarles conocimientos que pueden tener ayuda aquí. Aquí en Brasil, Brasil, yo digo, es un país grande, lleno de oportunidades. Solo necesitamos abrirnos un poco más. Algunas veces me han preguntado a mí, ¿será que yo puedo recibir en mi cuenta bancaria valores altos y no perder mi beneficio que recibo del gobierno como Bolsa Familia o algunos beneficios? ¿Eso hasta cuánto y cómo es eso? Si puede ser cortado o no, Los ¿cuándo es benefi- cortado? los beneficios del gobierno son aprobados para personas que manejen en sus cuentas una cuarta parte de un salario mínimo. Entonces, si empiezan a movimentar PICs arriba de un salario mínimo, corren el riesgo de que pierdan el beneficio. El salario mínimo hoy día aquí en Sao Paulo está alrededor de 1.500, 1.600, Mil ¿verdad? seiscientos mil veintiuno, seiscientos veintiuno. Entonces, estaríamos hablando de un promedio de cuánto para manejar y no perder su beneficio. un salario mínimo. Si tú puedes movimentar un salario mínimo. Si movimentas más que eso, corres el riesgo de perder el Eso beneficio. quiere decir que yo puedo recibir beneficio del gobierno por ciertas circunstancias que tengo en casa y recibir aparte de eso, de un Un trabajo, un salario mínimo. salario mínimo. Exacto. Y si yo emprendo, comienzo a crecer, mi negocio va bien, aumenta, Pierdes el derecho del beneficio. pierdes el derecho al El beneficio. beneficio en sí es para familias de bajos recursos. Ok. De esa parte, algunos por recibir esa parte del gobierno, a veces ya no quieren crecer también. ¿Cómo tú lo ves ese lado? ¿Verdad? Ya me llegó clientes así. Es un poco complicado, ¿no? Pero la mayoría, yo te puedo decir que la mayoría de los clientes que yo atiendo necesitan del beneficio. Incluso yo inicio con el documento. Ya personas que están aquí a mucho tiempo, no veo el interés porque ya tienen sus empresas, pero personas que están recién llegados aquí, si empezamos Están con comenzando. están comenzando, a ellos sí les veo la necesidad de pedir esa ayuda del gobierno porque es una ayuda del gobierno. Karen, ¿cuál es el desafío más grande que atravesaste hasta el momento en toda tu vida? El desafío más grande fue cuando terminé una parcería con una abogada que yo trabajaba y tuve que empezar de cero. Tuve que empezar de cero porque nosotros habíamos comprado los muebles del escritorio 50-50. Y ya cuando empiezan a pasar cosas que yo no estoy de acuerdo, yo pongo mi opinión. Eso para mí no da. Ah, pues si para vos no da, entonces no hay más parcería. Bueno, le digo, me lo voy a llevar todos los muebles. Yo creo que la discusión fue por mediodía, un sábado mediodía, y sábado unas 8 de la noche ya estaba mis dos escritorios vacíos, sin muebles. Y al siguiente día, domingo, yo ya tenía planeado dar cursos de trámites, porque también doy curso. Lo más difícil fue eso, porque yo ese día, literal,
Me eché en el piso del escritorio, miré hacia el techo y dije, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Mañana tengo 15 personas para enseñar a tramitar y no había una mesa. Claro, había los laptops, yo siempre me los había comprado solita, los notebooks. Y deshacer esa parcería para mí fue lo más difícil porque tuve que empezar. Tuve que empezar en menos de 10 horas a conseguir todo de nuevo. Por redes sociales busqué muebles con mi amiga más, mi esposo más y fuimos a recoger así para el día domingo ya poder recibir los alumnos y lunes abrir, porque ya lunes siempre nos esperan en la mañana ya para atender. Entonces, el desafío más grande que tuve fue eso, empezar de nuevo y deshacer esa parcería. Fue lo más difícil para mí, porque aparte de lo material, yo tenía un cariño muy grande por la persona y jamás por mi cabeza me hubiera pasado que hubiéramos llegado así a extremos. A esa parcería para comenzar, ¿hubo un contrato? No, 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 no hubo contrato. Yo cuando inició con el escritorio en mi casa, yo quería tener un sector jurídico porque yo veía que la comunidad boliviana buscaba mucho. Y ahí es donde yo busco a esa parcera. Yo le digo, mira, yo tengo ese potencial, yo voy a traer gente y podemos hacer así, y puede ser así la división de los pagos y todo. Hasta ahí coordinamos bien. Nos No, llega un no había momento, documento. no había. ¿Qué aprendiste? ¿Qué lección aprendiste de todo eso en torno a parcerías y todo eso? Em, Tener cuidado al iniciar una parcería, hacer todo legalmente bajo contrato, porque aparte de los muebles, tuve un perjuicio muy grande en efectivos. Teníamos mucho cliente por medio y de esos que cancelaban directamente ella, yo mi parte ya no llegué a recibir. Entonces, con eso aprendí que no, todo lo que yo voy a hacer en mi escritorio va a ser bajo contrato. Hoy en día tengo un nuevo sector jurídico. Tenemos nuestro contrato, tenemos nuestros reglamentos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y yo no me arrepiento de haber deshecho la parcería, porque lo primero que yo quiero en mi escritorio es eso, es saber respetar a un inmigrante, tratar al inmigrante como tu familia. Y era eso que no había mucho. Eh, una pregunta en relación al emprendimiento que tenías con tu pareja ahí, con la oficina de costura. ¿Cómo, cómo pararon? ¿Se deshicieron? ¿Qué pasó con ese emprendimiento? Eh, Mederos, mi primer escritorio, empezó a tener una movimentación muy grande, donde ya me faltaban manos para atender. Entonces yo a él le dije, yo te voy a enseñar y tú vas a tramitar documentos conmigo. Y la oficina lo vamos a deshacer, pero lo vamos a deshacer sin volver atrás. Vendamos las máquinas y con ese dinero vamos a comprar computadoras nuevas. Para él al inicio fue una locura, ¿No porque aceptó? dudó, ¿Dudó? ¿Dudó? dudó. Me dijo, ¿estás segura que quieres hacer eso? Y yo siempre tenía como espejo en crecer en las redes. Don Jimmy, por ejemplo, es grande en las redes y yo decía, ¿te imaginas llegar a una mujer a ese nivel, que todos le conozcan, que pise ahí donde están ellos? Para mí eso era un sueño, que pasen por la calle y me saluden, era un sueño. Y entonces le cuento a mi esposo mi objetivo, yo quiero crecer en redes, vendamos las máquinas, vamos a comprar buenos computadores y te pones a trabajar conmigo. Y lo hicimos eso. Eso, esa decisión fue tomada en un día, una noche, semanas, meses, Esa decisión fue tomada en una noche, más porque él él aceptó también ese aceptó, reto. aceptó. Él iba a la feriña, entonces llegaba cansado, en el día descansaba, y yo en el día me ponía a trabajar. Pero Cuando dices trabajar, te en ponías el a trabajar en escritorio, el en escritorio. el escritorio, Prácticamente tú ya habías abandonado el área de ya, costura, ya, más ya. él aún Él aún continuaba. continuaba, él aún continuaba. En mis tiempos libres le ayudaba a embalar, porque teníamos que embalar mercadería. Bueno, no lo quería. Embalábamos mercadería, él se iba a la feriña, yo me quedaba allá. Y esas veces el agendamiento estaba liberando en la madrugada. Entonces yo me trasnochaba para agendar también. Y ahí es donde yo le digo, le propuse, vamos a parar, vamos a abrir mano del puesto, porque en la feriña se paga luva para mantener el puesto. Y hemos intentado vender, no hemos conseguido, lo hemos dejado así.
el punto de la feriña. ¿Lo pasaron a alguien? Simplemente no hemos ido más. Desaparecían. No fuimos más. Las máquinas, yo le quería vender para no tener la opción de volver atrás, para hacer funcionar lo de del escritorio. Me hace recordar a un libro donde cuenta de un general que salió a la guerra y a sus soldados antes de bajar del barco les dijo, muy bien, de esto salimos con la victoria o no salimos. Y dice que bajaron y quemaron todo el barco y los soldados miraban y como que se encorajaron más y dijeron, no, entonces Tenemos que salir de esto. mínimo hay que salir de esto. Más o menos eso me Fue hizo eso. recordar lo que compartiste. Literalmente fue eso. Y cuando ya decidió él salir, ¿cómo fue su primer día de trabajo? Eh, Mi esposo no estudió, entonces para él también fue una batalla trabajar conmigo en el escritorio, porque él solo estudió hasta quinto básico. Entonces él no tenía mucho conocimiento en computación. Pero sí se acostumbró rápido, vio que la demanda, vio también que entraba dinero. Y sí, se adaptó. Hoy en día él se encarga del online y de Cangaíba. Él se encarga de los clientes de Cangaíba, yo me encargo de Coimbra y en Vila Medeiros tengo mi secretaria. Comenzaste en Vila Medeiros, Vila ¿verdad? Medeiros. Ahí comenzó, creció, te conocieron. ¿Cómo fue el abrir en Cangaíba o Coimbra? ¿Cuál de los dos fue primero? Cangaíba. Ok. Fue en Cangaíba. Yo tengo una mejor amiga, que es la doctora Rosy, es dentista. Entonces, de ella nace, que me dice, hay una feria de martes, hay hartos bolivianos. Ujú. ¿Y por qué no abres un escritorio ahí? Hay un salón que está alquilando. Y ahí es donde inauguramos Cangaíba. Más un día antes de inaugurar Cangaíba, me llevaron a la radio. Ahí es donde me hago más viral, porque yo hice documento para una señora y su agendamiento era para el 10 de julio, ¿ya? Y ella se fue el 8 y no le aceptaron. Y la señora se enojó. Y la señora fue a ese programa a decir que yo le engañé, yo le estafé. Entonces yo voy a ese programa también porque yo estaba, ese día estaba pintando, estábamos alisando todo para inaugurar Cangaíba. Cuando me llaman de la radio y me dicen, mira, hay una persona que te va a demandar. Si tú quieres, tú puedes hablar solo por teléfono o tú puedes venir aquí a la radio y dar tu versión. Y yo tengo buena memoria, entonces le pregunto, ¿cuál es el nombre de la persona? Tal, ok, estoy a camino. Yo tengo la copia de todos los documentos que tramito. Entonces me fui para Mederos, agarré la copia y fui para la radio. Ahí es donde me hago más viral. Ahí es porque esa radio tenía un número de visas elevado. Entonces, ahí es donde ya me conocen y Cangaíba ya inició con hartos Con clientes, fuerza. con fuerza. Ah, mira, ¿te gusta leer libros? Sí, ¿Sí? un poco, Un poco. un poco. ¿Qué libro cogiste o leíste? A ver, yo ahorita estoy más focada en los libros que nos dan para estudiar la carrera de Ujú. Derechos. Entonces, el Valle Mecum es mi meta de terminar. Aún no lo he terminado todavía, estamos ni en la mitad. Porque lo que tú pasaste incluso con este cliente me hace recordar a otro libro. Es que yo me alimenté más del libro, creo, en el lado de conocimiento. Em, El arte de negociar de Donald Trump. Él cuenta que todo, él también pasó denuncias y todo, solo que él lo ejecutó para el lado a su favor. O Ujú. sea, lo negativo que estaba aconteciendo, él lo convirtió en algo para beneficio de él. O sea, prácticamente, según la otra persona, que el daño que le iba a causar le hizo ganar 1000 veces más a la persona que sí. Porque él dice, no, cuando tú juegas las reglas correctas, no importa quién venga a hacerte daño, simplemente está agregándote más valor. Tómalo por ese lado. Y prácticamente tú hiciste algo más, Fue lo que pasó. exacto, algo más sabio de poder presentarte y como tú tenías todas las cosas en día, entonces aconteció lo que aconteció, te hizo mucho más, o sea, te ganaste como se dice, una publicidad gratuita y de más alto. Esa noche cuando fui al programa, me acuerdo que yo estaba con 5.000 seguidores.
Cuando ya terminó el programa, yo me quería justificar con mis clientes porque, queriendo o no, esa persona ha sembrado una desconfianza a Exacto. mis clientes. Entonces termina la radio, me voy a mi casa, prendo transmisión y cuando mi celular ya se estaba todo bugueado, ya estábamos llegando a 11.000 seguidores, de 5 para 11.000, abro la transmisión, llegamos a más de 1.000 personas mirando la transmisión y yo explicando, porque yo en aquel momento no era mi objetivo de, este es mi momento de brillar o de Exacto. conseguir, pero en aquel momento era, tengo que decirles que no es verdad lo que la señora dijo, que yo estaba agendando y justificarme. Incluso al día siguiente de lo que pasó, abro Mederos porque estaba previsto para la tarde el acto de la inauguración de Cangaíba. Y cuando abro vi la Mederos lleno, todos queriendo saber si realmente estaban agendados. Todos, doña Karen, Desconfiados. desconfiados. Doña Karen, usted me agendó, muéstreme por favor, está agendado. Y yo todo el día me pasé mostrando, mostrando. Pero sí hay cosas malas que vienen a asomar, que vienen para el bien. Entonces, la abertura de Cangaíba prácticamente fue como un suceso porque ya tenías el conocimiento en la Ya. primera agencia, ahora estabas en el otro escritorio comenzando, pero ya más consolidado. Coimbra, ¿por qué Coimbra? Porque mis clientes llamaban en documentos, quien va a tramitar una primera vía es quien está llegando aquí a Brasil. Entonces, cuando llegan, lo que conocen es Coimbra. Y me llamaban, ¿qué lugar de Coimbra es tu escritorio? Y yo le decía, no estoy, puedes tomar un bus, ir a Cangaíba o a Vila María. No, es que yo no conozco, me voy a perder. Y ahí es donde viene la idea, tengo que abrir uno en Coimbra. ¿Y en Coimbra cuándo comenzó? En Coimbra, Ah, este año. este año, el año pasado, en noviembre, termino mi parcería con el antiguo sector jurídico y regresando me fui a Bolivia porque de verdad eso me hizo muy mal, esa ruptura me dejó muy deprimida, se puede decir. Entonces viajo a Bolivia, me tomo un mes de descanso, me pierdo de las redes, no manejo celular esos 30 días y retorno ya con otros pensamientos, otros objetivos. Y ahí es donde conozco a esa abogada, doctora Jimena, que es boliviana, y empezamos el proyecto en Coimbra, que siempre me llamaban, estoy por Coimbra, ¿dónde estás? Era un punto de encuentro Coimbra. Entendí. Karen, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir que no lo recibiste, pero después de pasar de todo eso hubieras dicho, si alguien me hubiera aconsejado sobre esto, esto no hubiera pasado? Em, Te voy a ser sincero, consejos no me faltaron. Yo por mi capricho, por confiar mucho en las personas, me pasó eso de la parcería, porque Entonces, el consejo que no recibiste es no confíes en todas las personas. no confíes. Ese fue, no confíes en todas las personas. Fue mi error. Yo tengo eso hasta ahorita. Si la persona se gana la confianza, yo le cedo todo. Y es un defecto mío que tengo que arreglar. Me cuesta, pero tengo que corregir ese defecto. Tomo confianza y ya, como si le conociera años. Interesante. Karen, alguien que está comenzando en, como acabas de decir, hay mucho pueblo que prácticamente llega aquí, tiene que comenzar, pero antes de buscar documentarse, hacer todas las cosas de acuerdo prácticamente regularizadas, focan más en trabajar, que no está mal, pero en algún momento de repente va a necesitar de un documento para presentar. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a las personas o cómo ellos buscarían esa forma de poder ingresarse? El, Inicien su trámite migratorio porque es eso que les va a abrir puertas aquí en Brasil. Acceso a bancos, a cuentas bancarias, acceder a los beneficios. Aquí en Brasil hay muchos beneficios y vas a tener el documento migratorio que tú puedes acceder a esos beneficios. Y gracias a Dios aquí en Brasil tenemos ONGs que realizan el trámite 100% gratuito. Yo tengo mi escritorio privado, pero hay ONGs que facilitan. Entonces, yo les recomiendo eso. Inicien siempre su documento. Tramitar un documento para alguien que de repente no tiene recursos, pero necesita hacer. ¿Es posible hacerlo uno mismo? Sí, es posible.
tramitar el documento no es cosa de otro mundo, es posible. Tenemos en Barrafunda el Centro del Inmigrantes, que es conocido como CAMI. Ellos realizan los documentos 100% gratuitos. Yo siempre hago promociones, más que todo para la primera vía, con ese objetivo, porque quien está sacando el documento por primera vez está iniciando una vida aquí en Brasil. Y yo sé cómo es difícil iniciar una vida aquí. Nos dificulta el idioma, el trabajo. Entonces, yo hago muchas veces las promociones con ese intuito de poder ayudarles a tener su primer documento. Bueno, el tiempo es oro y estamos llegando a la parte final de nuestro programa. A cada emprendedor que viene aquí, eh, le dejamos ahí tipo una tarea que elabore una pregunta para el próximo que viene a nuestro programa. Y el último en participar aquí en nuestro programa fue Andrés de IA Marketing. Y él dejó una pregunta para nuestro siguiente invitado, que es usted. Dice, ¿qué consejo darías a los jóvenes para que les vaya mejor? Estudien, aprovechen las oportunidades que tienen, estudien, porque si hay algo que nadie se les va a quitar es el conocimiento. Ese sería mi consejo para los jóvenes. Fenomenal, estudio. Sí, el agregar valor a nuestro conocimiento prácticamente es la mejor inversión que podemos hacer, ¿verdad? Bueno, Karen, eh, si alguien buscaría el servicio que ustedes tienen, ¿dónde los ubica? ¿Cómo los encuentra? ¿Cuáles son las redes sociales? En TikTok estoy con Karen Acarapi. Mis escritorios están ubicados por Vila Medeiros, cerca del AMA. ¿Puedo pasar la dirección? Tranquilo, puede En pasar. la Rua Reverendo Israel Vieira Ferreira, 385. Está nuestra primera sucursal. Cangaíba está solo con el atendimiento online. Y en Coimbra yo estoy atendiendo. Shopping Coimbra, primer piso, box N10. Si gustaría al final, déjanos ahí escrito para que en la descripción aparezca ahí la dirección donde ustedes trabajan, para que ustedes Perfecto. puedan también recibir ahí si alguien está buscando ese servicio. Bueno, nosotros estamos llegando a la parte final de Eleva Podcast. Este fue el episodio número 52. ABC Consultoría, aquí con Karen. Eh, Antes de finalizar, Karen, dé un consejo a todo emprendedor que está iniciando. No importa el área, no importa a qué se dedica, si es costura, de repente hasta vender una agua en la calle, todos son emprendedores más. ¿Qué consejo darías con la experiencia que has pasado, que has vivido, con esos desafíos que prácticamente tú has pasado también? Que no se rindan. El paso principal es no rendirse y entregar todo en las manos de Dios. Ese es mi consejo, no rendirse, seguir batallando. Buenísimo. Mis estimados, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Eleva Podcast. Este programa va a quedar, así como todos los demás, en nuestro canal de YouTube. Así que acompáñanos también allá por YouTube Eleva Podcast. Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo episodio con un nuevo emprendedor, emprendedora que nos va a compartir también los desafíos y toda la travesía que tuvieron que pasar para llegar hasta donde están. Karen, muchas gracias y que Dios te bendiga y que siga también superando y creciendo más y haciendo el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y siga adelante con su trabajo. Yo acompaño las transmisiones de los podcasts. Súper. Ok. Muchas gracias, Karen. Dios me los bendiga. Chao, chao.